eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad. No sé por qué se me ocurrió decir que quería conocer a ese señor. La verdad es que no me interesa, ni me ha interesado nunca conocer. Antes de que Paquita la del barrio gritara verdades y mucho antes de que Jenny Rivera rompiera esquemas, una mujer ya lo había hecho todo, Yolanda del Río. Con una voz que rasgaba el alma y una mirada cargada de dolor contenido, fue la pionera, la mujer que desafió un género que no tenía espacio para voces femeninas, hasta que llegó ella. Intrusa y Camas separadas no solo fueron canciones, fueron gritos de guerra, himnos de resistencia, de rabia, de dignidad. Yolanda no solo cantaba, hacía temblar corazones. Pero, ¿qué fue de la mujer detrás del micrófono? ¿Qué pasó con esa fuerza que un día fue coronada como la reina indiscutible de la música ranchera? Hoy, con más de 70 años, Yolanda del Río vive alejada del escándalo, del ruido, de los aplausos. Su vida cambió radicalmente, del cariño del público, al olvido. De los escenarios, al silencio. Y en ese silencio, se esconden secretos. ¿Qué pasó realmente con Rudy Flores? ¿Por qué su nombre aún causa un nudo en la garganta a quienes la recuerdan? Esta es la historia que nadie quiere contar, pero que tú mereces conocer. Nacida el 27 de mayo de 1955 en Pachuca, Hidalgo, Yolanda Jaén López fue diferente desde la cuna. Mientras los demás niños jugaban, ella ya estaba embelesada por las voces profundas de Lola Beltrán, Lucha Villa y Amalia Mendoza. Aquellas mujeres no eran solo cantantes, eran gigantes. Y Yolanda, apenas niña, ya sabía que quería pertenecer a ese mundo. Su primer escenario fue su sala familiar. Su primer público, sus padres y hermanos. Lo demás, es historia, una historia que ahora te vamos a contar como nunca antes la habías escuchado. Con mi alma rota. Ahora pues, para recomendarles el show de Juan el Querendón. El Querendón quiere mucho, A los 5 años, mientras otros niños apenas aprendían a leer, Yolanda ya cantaba con el alma. Su voz era pequeña, sí, pero cada nota venía cargada de una fuerza que desentonaba con su edad. Su primera canción fue La Cama de Piedra, de Cuco Sánchez. Un tema crudo, adulto, que, en su voz infantil, adquiría una extraña belleza. No importaba que no pronunciara cada palabra con claridad, lo que sí se entendía era el sentimiento. Yolanda no imitaba, vivía lo que cantaba. Su cómplice en esa etapa temprana fue su madre, una mujer con voz de soprano, sensibilidad de artista y un amor profundo por la música. No necesitó buscar fuera una mentora, la tenía en casa. Fue su madre quien la guió en los primeros pasos, quien le enseñó a respirar con el alma y a sentir cada ritmo como si el corazón fuera tambor. La niña empezó a participar en festivales escolares, pero su talento era demasiado grande para los patios de la escuela. Muy pronto, el centro de Pachuca fue su escenario, y allí, con apenas unos años encima, cantó frente al mismísimo gobernador del estado. Nadie podía creer cómo esa niña dominaba el escenario con la fuerza de una veterana. La decisión estaba tomada, Yolanda sabía que su destino no estaba en el barrio, sino en la capital. Con el respaldo incondicional de su madre y unas cuantas cartas de recomendación en la maleta, partieron hacia Ciudad de México. Su destino, Televicentro, el centro neurálgico de la televisión mexicana. Allí, se presentó en el programa Estrellas Infantiles, transmitido por el Canal 5. Se plantó frente a las cámaras, eligió cantar El Herradero, y lo que ocurrió fue histórico, su voz, su temple, su presencia, todo anunciaba el nacimiento de una estrella. Ganó el concurso. Con solo 13 años, Yolanda del Río comenzaba a escribir su leyenda. El triunfo la puso en la órbita de los grandes. Conoció a mariachis legendarios, entre ellos Miguel Martínez, el pionero de la trompeta en el mariachi, quien al escucharla simplemente dijo, «Esta niña no es común, es un prodigio». También fue invitada al programa Mano a Mano Ranchero, donde compartió escenario con artistas ya consagrados, entre ellos Rigoberto Pantoja. Su ascenso era imparable. Fue invitada a cantar La Fronteriza en vivo, en un evento en Potrero, Veracruz, junto a los hermanos Trejo y María Elena Jasso. Pero fue lo que ocurrió al día siguiente lo que cambiaría su identidad para siempre. Visitaron un río cercano, donde se alzaba una imagen de la Virgen del Río. Pedro Trejo, al observar la expresión serena y profunda de Yolanda, exclamó, «Te pareces a la Virgen del Río». Y así, como un bautizo artístico espontáneo, nació Yolanda del Río. Nunca más usó su nombre de nacimiento en un escenario. Poco después grabó sus primeras canciones,
Amorcito y Con las manos en la masa, junto a Enrique Hernández, El Gallo Tapatío, para el sello Musar Records. Su carrera apenas comenzaba, pero el fuego ya estaba encendido. Las emisoras más populares del país empezaron a llenarse con una voz que no se parecía a ninguna otra. Radio Sinfonola y Radio LZ fueron las primeras en abrirle las puertas al alma de Yolanda del Río, y su canto comenzó a cruzar fronteras invisibles, colándose en casas humildes, en taxis, en fondas, en corazones. Entre los muchos que la escucharon, hubo uno que no podía ignorarla, Felipe el Indio Jiménez, una figura legendaria en la industria, responsable de descubrir talentos que harían historia. Al oír su voz por primera vez en la radio, no solo quedó impactado, quedó conmovido. No lo dudó. La buscó personalmente. No le interesaban los talentos en bruto, él quería hacer historia. Y la había encontrado. Le propuso grabar un álbum debut, pero no cualquier debut. Estaría acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el conjunto más célebre y respetado del mundo. El resultado fue La hija de nadie, una canción cargada de abandono, dignidad y fuerza femenina. Cuando esa melodía tocó el aire por primera vez, el público no escuchó una voz, sintió un grito de verdad. Fue un éxito rotundo. Que hagan maldad y traición. La hija de nadie tocó fibras profundas, sobre todo en mujeres que encontraban en Yolanda un espejo de sus propias heridas y esperanzas. El álbum vendió más de 1 millón de copias. En un abrir y cerrar de ojos, aquella adolescente que cantaba en festivales escolares se había convertido en una estrella nacional. El eco de su éxito cruzó la frontera y llegó hasta los oídos de Arnulfo el Gordo Delgado, uno de los promotores más influyentes del mercado latino en Estados Unidos. En Yolanda vio algo raro, genuino, crudo. La incluyó en su gran caravana de estrellas rumbo al mítico $1 Million Theater de Los Ángeles. Allí, compartió escenario con gigantes como José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez, César Costa y Nelson Velázquez. Para muchos, ese evento habría sido el techo. Para Yolanda, fue apenas el principio. No solo brilló en escena, logró emocionar al mismísimo José Alfredo Jiménez, quien la felicitó personalmente por su interpretación. Conmovido por su entrega, le regaló algunas de sus canciones, entre ellas, La inmortal Que te vaya bonito. Ese gesto fue más que un halago, fue una bendición artística. Años más tarde, Yolanda le rendiría tributo con un álbum completo dedicado a su memoria, consolidando así su respeto a quienes abrieron el camino antes que ella. Su carrera se disparó. Giró por ciudades clave de Estados Unidos, Texas, Chicago, Denver, Phoenix, Los Ángeles, cada presentación era una ovación. Al regresar a México, su voz llenó palenques, teatros, plazas de toros y festivales, donde miles se agolpaban para verla en persona. Con cada disco, su estilo maduraba, y su cuarto álbum traería una joya, Se me olvidó otra vez, una ranchera cargada de nostalgia que se convirtió en una de sus interpretaciones más amadas. El impacto fue tal, que recibió otro $1 Million Award, galardón reservado para leyendas como Vicente Fernández, David Reynoso y Estela Núñez. Pero Yolanda no se detuvo ahí. Mis manos tiemblan, me gana el llanto. El éxito de La hija de nadie fue tan profundo que cruzó del estudio a la pantalla. Se adaptó en formato cinematográfico, y la apuesta fue un triunfo. El largometraje arrasó en taquilla, rompiendo récords y consolidando a Yolanda no solo como voz, sino como rostro, símbolo y figura inolvidable del arte mexicano. Para el público, no fue solo una película, fue un fenómeno cultural. Para Yolanda, fue la señal definitiva de que su arte no cabía en un solo escenario. La gran pantalla se convirtió en su nuevo lienzo, y ella, en una estrella completa. Ya no solo se le admiraba por su voz, sino por la fuerza con la que sus personajes encarnaban el dolor, la resistencia y la dignidad que ya transmitía desde sus canciones. Este primer éxito en el cine no fue una casualidad, sino el inicio de una nueva etapa en su carrera. En los años siguientes, Yolanda del Río protagonizó historias desgarradoras, profundamente humanas, que abordaban realidades sociales invisibilizadas. Películas como El perdón de la hija de nadie, Caminos de Michoacán, 3 contra el destino, La India Blanca, Las pobres ilegales, El canto de los humildes, La jorobada, Lazos de sangre y El gran Moyo Coyo se convirtieron en éxitos no solo por su trama, sino por su autenticidad. Yolanda no interpretaba papeles. Daba vida a mujeres que lloraban, luchaban, se rebelaban, sobrevivían. Mujeres que la sociedad ignoraba, pero que gracias a ella,
encontraron una voz poderosa. Sus películas no se quedaron en México. Traspasaron fronteras y resonaron en países como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, Nicaragua y toda Centroamérica, convirtiéndose en símbolo de resistencia para miles. Su popularidad creció sin freno, y su nombre se convirtió en referencia de identidad y orgullo latino. Ese reconocimiento internacional la llevó más allá del continente. En Venezuela, Colombia, Curazao, Aruba, Italia, Francia y España, Yolanda dejó huella. En España, brilló en televisión y encontró una aliada invaluable, Rocío Jurado, quien no solo la presentó ante el público europeo, sino que la arropó como una hermana artística. Yolanda incluso se atrevió a cruzar la barrera del idioma y grabó un álbum completo en portugués en Brasil, demostrando que su mensaje era universal. Su esencia ranchera no se perdió, al contrario, floreció en otros idiomas, en otros corazones. Para entonces, su legado ya era imparable, casi 60 discos grabados, cada uno marcado por su característico filo emocional y esa voz inconfundible que parecía venir de otro tiempo. Recibió 6 discos de oro, 5 premios Niper, y fue honrada con reconocimientos como el Discometro y el Heraldo, galardones de peso en la industria musical mexicana. Y el mundo no tardó en notarlo. Una nominación al Grammy en Estados Unidos confirmó lo que ya sabían sus seguidores: Yolanda no era solo una estrella nacional, era una voz internacional en un mundo dominado por grandes nombres de la música global. Discos como La misma Gran Señora y Los Tienes de Decoración recibieron nominaciones a los premios Lo Nuestro, consolidando su lugar entre las mujeres más influyentes de la música latina. A finales de los 80 y entrando los 90, Yolanda del Río no era solo artista, era icono. Cada canción suya era una historia de abandono, de traición, de fuerza. Cada película, un retrato honesto de las mujeres que la sociedad prefería no ver. Pero mientras el aplauso resonaba en escenarios y cines, en su vida personal se gestaban tormentas, batallas silenciosas y traiciones que marcaron una nueva etapa en su historia. Entre ellas, una que tocó fibras muy profundas, su conflicto con Rudy Flores. Rudy, el alma del grupo Los Humildes, había sido durante décadas una voz del pueblo, con baladas y corridos que hablaban de lo cotidiano, de lo injusto, del amor sufrido. Pero entre bastidores, una ruptura dividió el grupo y sacudió a los fans. En una entrevista, José Luis Ayala, cuñado de Rudy y también integrante de Los Humildes, reveló detalles que hasta entonces solo eran rumores. En 1987, Rodolfo Flores, figura clave de la agrupación, dejó la banda y formó un nuevo grupo, Los Humildes de Rudy Flores. Así comenzó una historia de tensiones, distancias y heridas abiertas. Y aunque la música seguía, el eco de aquella traición cambió para siempre la relación entre sus protagonistas. En 1990, otro cambio inesperado sacudió al grupo. Juan Manuel Ayala, hermano de José Luis y esposo de Yolanda del Río, decidió alejarse de la música. Su salida no fue solo una decisión profesional, fue también profundamente personal. Eligió caminar al lado de su esposa, apostarlo todo por ella. Dejó los escenarios y se convirtió en su manager y productor musical. Quería estar cerca de ella, explicó su hermano José Luis en una entrevista. Yolanda estaba construyendo algo enorme, y él no quería solo verlo desde la primera fila. Quería ser parte de esa historia. Con esa decisión, el grupo original se fragmentó aún más. Nacieron 2 versiones distintas de Los Humildes, una encabezada por los hermanos Ayala y otra por Rudy Flores, quien decidió seguir con el espíritu que los había hecho grandes. Aunque ambos proyectos llevaban el mismo nombre, la herida emocional entre ellos era ya irreparable. Aún así, Rudy no se detuvo. Mantuvo vivo el cariño del público gracias a su autenticidad, su sencillez y esa conexión profunda con quienes lo escuchaban. Su música seguía tocando temas que hablaban de los olvidados, de los humildes. Nunca se creyó estrella. Siempre fue del pueblo. Pero la vida de Rudy Flores no solo estuvo marcada por aplausos. También hubo sombras, y una de las más dolorosas tuvo nombre propio, Yolanda del Río. Años después, Rudy decidió romper el silencio en entrevistas y relatos escritos. Contó cómo, durante un momento de vulnerabilidad en el que se encontraba recuperándose en una clínica, Juan Manuel Ayala y Yolanda se acercaron al resto del grupo con una idea ambiciosa: invertir todos sus ahorros en un proyecto cinematográfico. La propuesta sonaba bien. Se trataba de llevar la esencia de Los Humildes a la gran pantalla. Una forma de expandir su legado. Rudy dudó. Yo soy músico, no actor, decía.
pero finalmente cedió ante el entusiasmo del resto de los integrantes. Así nació El Hoyo Grande. La película se rodó y se terminó, pero cuando llegó el momento de hablar de ganancias, todo se volvió turbio. Algo no cuadraba. Las cuentas, los contratos, los derechos. Y entonces empezaron las acusaciones. En el juicio que siguió, Juan Manuel Ayala presentó una carta notariada en la que afirmaba haber renunciado al grupo tiempo atrás. Según el documento, ya no tenía relación ni responsabilidad alguna. El juez, sin pruebas suficientes para vincularlo, cerró el caso. Cuando los abogados de Rudy dirigieron su atención a Yolanda, ella también llegó con una carta en mano, esta vez, afirmando que su propio hermano le había robado la película. Para Rudy, aquello fue un golpe brutal. No solo por el dinero perdido, sino por la confianza traicionada. Sintió que todo había sido una jugada perfectamente armada para dejarlo fuera. Para él, ya no había duda, la traición venía de quienes más cerca estuvieron de su corazón. Se quedaron con algo que fue mío, algo que construí con años de trabajo y confianza, diría Rudy Flores tiempo después, con una mezcla de tristeza y resignación en la voz. Ni siquiera sé si hoy siguen ganando dinero con esa película. Lo único que sé es que nunca me dijeron nada, y simplemente dejaron de hablarme, como si nunca hubiera existido. Pero si la historia de Rudy fue dolorosa, la de Yolanda del Río no fue menos compleja. Aclamada por millones por su poderosa voz y su impacto en la música ranchera, Yolanda fue mucho más que una intérprete, fue una revolución silenciosa. Antes de que se hablara abiertamente de empoderamiento femenino, ella ya lo cantaba con rabia, con elegancia, con dolor. Vendió millones de discos, obtuvo numerosos reconocimientos de oro y platino, y logró algo que pocas mujeres en su género han logrado, trascender a la gran pantalla sin perder su esencia. Durante lo que muchos consideran la última etapa dorada del cine ranchero mexicano, Yolanda fusionó su música con la actuación de una forma nunca antes vista. No solo protagonizaba películas, las convertía en versiones cinematográficas de sus canciones, en relatos llenos de drama, emociones intensas y realidades sociales profundas. Muchas llevaban incluso los nombres de sus éxitos más icónicos. Pero no era solo la estrella. Yolanda también tomaba el control creativo, producía, decidía, arriesgaba. Su carrera crecía y con ella, también el tamaño de los desafíos. Hasta el día de hoy, Rudy nunca recibió un centavo por El Hoyo Grande. Solo le quedó el vacío y una lección amarga. En el mundo del espectáculo, el brillo puede deslumbrar, pero también puede cegar. Rudy Flores no sabe si aquella película sigue generando dinero. Lo que sí sabe es que jamás volvió a saber de ellos. No hubo una llamada, no hubo una explicación, solo silencio. Un silencio que dolió más que la pérdida económica. Un silencio que confirmó lo que él ya sospechaba, había sido traicionado. Y sin embargo, a pesar de esa herida abierta, el legado de Rudy permanece intacto. Su voz, rasgada de emoción y cargada de verdad, sigue viva entre quienes crecieron con sus canciones. Cada interpretación suya, honesta, cruda, sin adornos, todavía acompaña al que sufre, al que recuerda, al que ama desde la nostalgia. Rudy Flores no necesita escándalos para ser eterno, porque su arte habla por él. Del otro lado del escenario, la figura de Yolanda del Río se mantiene igual de poderosa y compleja. Una pionera indiscutible de la música ranchera, abrió camino para mujeres en un mundo que no las quería en el centro. Su voz desafiante, sus letras cargadas de dolor y valentía, y su elegancia férrea la convirtieron en símbolo de una era. Pero también en figura de controversias no dichas, de decisiones que muchos aún debaten. Juntos, Rudy y Yolanda representan mucho más que una anécdota de la industria. Encarnan la riqueza emocional de la música regional mexicana, con todo lo que ésta implica: amor, desamor, lucha, traición, resiliencia. Mientras Yolanda cantaba con el alma rebelde de quien se niega a callar, Rudy lo hacía con la melancolía de quien ha perdido algo que no se puede recuperar. Sus estilos eran distintos. Sus caminos también. Pero sus voces se convirtieron en parte del mismo paisaje sonoro que marcó a generaciones enteras. Hoy, más de 5 décadas después de su ascenso, Yolanda del Río mira su vida con gratitud y sin arrepentimientos. Grabó más de 60 discos, protagonizó 11 películas y, quizás más importante, logró todo sin renunciar a sí misma. Nunca fue figura de escándalos. Nunca vendió su dignidad por fama. Desde niña, su madre le inculcó un principio que marcó cada decisión: si vas a hacer algo, hazlo con la cabeza en alto. No cambies lo que eres para gustarles a los demás.
Yolanda lo cumplió. Le prometió a su madre que cuando se casara, lo haría vestida de blanco. Y así fue. Hoy, más de 40 años después, sigue unida a Juan Manuel Ayala, aquel hombre con quien compartió amores, riesgos y decisiones difíciles. Juntos formaron una familia y criaron 2 hijos. Desde hace más de 3 décadas, viven lejos del bullicio, en las afueras de San Antonio, Texas. Allí, donde no hay reflectores ni cámaras, la gran señora del mariachi encontró algo más grande que la fama, la paz. Cuando le preguntan cuál ha sido el secreto de un matrimonio tan largo y sólido, Yolanda del Río no titubea. Primero viene el amor, dice, luego el respeto. Y sobre todo, la comunicación. Para ella, esas 3 cosas no son negociables. Hay hombres que todavía piensan con mentalidad machista, que no escuchan ni quieren compartir decisiones. Pero eso no funciona, y mucho menos en una carrera como la mía. Juan y yo nos amamos, nos respetamos y somos compañeros de verdad, en todo. Más allá del escenario y las cámaras, Yolanda fue una voz pionera para las mujeres. Cantó por aquellas que criaron a sus hijos solas, por las que soportaron abusos, por las que sufrieron en silencio la traición. Sus canciones no eran solo melodías, eran relatos, denuncias, gritos transformados en versos. En un tiempo donde nadie se atrevía a decirlo en voz alta, ella lo cantaba con el alma. Pero su legado no se detuvo en el micrófono. Yolanda también fue una mujer de negocios, una visionaria que tomó las riendas de su carrera cuando nadie creía que una mujer podía hacerlo. Produjo sus propias películas, dirigió su equipo, negoció contratos. En un mundo dominado por hombres, fue una fuerza imparable. Muchos la compararon con una versión femenina de Vicente Fernández, y no solo por su talento, sino por su independencia, su carácter, su capacidad de construir un imperio sin perder la autenticidad. Cuando eres dueña de tu propio nombre, tienes que estar en todo, explicaba. Puedes rodearte de un buen equipo, sí, pero al final, la responsabilidad es tuya. Y mientras más atenta estés, mejores serán los resultados. Ese enfoque meticuloso rindió frutos. En 1977, su película La hija de nadie, que produjo y protagonizó, se convirtió en la cinta mexicana más taquillera del año, un hito que consolidó su nombre tanto en el cine como en la música. Hoy, tras décadas de gloria, Yolanda ha decidido bajar el ritmo, pero no bajar la voz. No porque se haya apagado, sino porque quiere hacer espacio para lo más importante, la familia. Ahora soy abuela, dice con una sonrisa que lo ilumina todo. Disfruto levantarme temprano, hacer el desayuno, decorar la casa para Navidad, o subirme con Juan a la camioneta y manejar sin rumbo hasta llegar a un pueblito. Sigue cantando, sí, de vez en cuando. El escenario nunca deja de llamar. Pero ahora, su prioridad ha cambiado. Aún soy joven, afirma, y quiero disfrutar a mi gente mientras puedo. Pero jamás olvidaré al público que me acompañó todos estos años. Sin ellos, yo no estaría aquí. Para Yolanda del Río, la fama nunca fue el destino final. Solo fue una estación más en un viaje construido con carácter, sensibilidad, valentía y una voz capaz de atravesar generaciones. Su legado no es solo musical, es emocional, cultural y profundamente humano. Una mujer que, contra todo pronóstico, escribió su propia historia y se convirtió en leyenda. Si te conmovió la vida de Yolanda del Río tanto como a nosotros, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio.